Dios le bendiga, Pastor Roger. Buenas noches a cada uno de los hermanos que están conectados. Gracias, bendiciones. Noches. Amén, amén. Dios le bendiga Pastora más. María Augusto de este lado. Qué bien, muchas bendiciones, hermanos, a todos y buenas noches. Es un gran gozo poder estar de nuevo con ustedes en esta noche para seguir el estudio del Nuevo Testamento y hoy el Evangelio de Juan, mi evangelio preferido. Y nos queremos gozar esta noche estudiando su palabra. Espero que le vaya bien a ustedes el estudio del manual, del texto del libro de clase y también las lecturas bíblicas y las conferencias los lunes en la noche. Así que vamos a tener un momento de oración y vamos entonces a encomendar este tiempo al Señor y nos lanzamos al estudio. Gracias, mi Dios, en esta noche por la oportunidad de una vez más abrir las Escrituras y continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento, que es tan gran bendición para nuestra vida, Señor. Te pido, mi Dios, que tú en esta noche bendiga a cada uno de los estudiantes, que tú edifiques sus vidas y que, Señor, podamos tomar algo de lo que aprendamos en esta noche y lo podamos aplicar en nuestras vidas, lo podamos aplicar quizás en un mensaje que vamos a predicar este mismo domingo o en algún estudio que queremos lanzar del Evangelio de Juan. Señor, edifica nuestras vidas. Necesitamos tanto de ti. Yo personalmente necesito mucho de ti, Señor. Que tú me bendigas en esta noche y me ayudes, Señor, y que todo lo que digamos sea claro, que sea de edificación y beneficio, Señor, para la vida de los pastores que nos están escuchando, de los maestros y de cada uno de los líderes. Señor, pido en esta noche por cada iglesia representada, cada denominación, cada grupo cristiano, Señor, que tú les bendiga, les prospere y les use grandemente para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tú bendigas a cada padre representado aquí en esta noche, cada madre, a cada hijo, Señor, que esté tomando este curso, Señor, y que tú les bendiga ricamente y que, Señor, cada uno de nosotros siempre tengamos un deseo profundo en nuestro corazón de seguir tus caminos, de obedecerte, de amarte, Señor, de intimarnos contigo, Señor. Queremos ser usados por ti, Señor. Señor, vivimos en momentos bien difíciles en el planeta Tierra. Cada país tiene sus problemas, Señor, político, económico, de diferentes índoles, Señor. El mundo está en caos, Señor. Miramos hacia ti. Tú nos dices que cuando veamos estas señales, que miremos hacia arriba, que miremos hacia el cielo, porque se avecina nuestra última salvación, la glorificación, cuando estemos contigo. Así que, Señor, ayúdanos, Padre mío, cada día, contar cada bendición que tú traes en nuestra vida. Cada día es un regalo que tú nos das, que tenemos vida, abrimos nuestros ojos a un nuevo día. Danos esa perspectiva, Señor, de tu bondad para nuestras vidas y que de verdad no estamos solos en este mundo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos y enséñanos a caminar por fe. Y yo te necesito, cada pastor te necesita, cada líder te necesita. Y en esta noche glorificamos tu nombre, Señor. Nos encomendamos a ti. Gracias por nuestro seminario. Bendice a los estudiantes que tenemos alrededor del mundo, en tantos países, Señor. Cuídanos, Señor, y danos el crecimiento que tú deseas que tengamos para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces, en esta noche ya estamos en la semana 3, el 16 de junio. Y si no ha leído las páginas 57 al 69 que cubren el libro de Juan, traten entonces en esta semana ya de terminar, o si no, la próxima semana no habrá clase, así que se puede poner al día. Así que semana 4, que es el 23 de junio, el próximo lunes no habrá clase. Y después nos vamos a reunir. El pastor Marlin va a dar la clase del libro de los Hechos de los Apóstoles. El 30 de junio vamos a estar en vivo. Es el lunes 30 de junio y el pastor Marlin estará con nosotros dando esa clase. Y recuerden que la última semana de este curso es el 1 de diciembre, que será la semana 21. Bien, Juan, usando el título del libro suyo, Jesús, el perfecto Hijo de Dios.
¿Quién escribió Juan? Bueno, la tradición afirma que fue el apóstol Juan. Puede ver el testimonio de Ireneo basado en el de Policarpo, y estos eran padres de la iglesia y hombres que amaban al Señor. Ireneo fue discipulado por Policarpo, y Policarpo comparte de que Juan, perdón, el evangelista, discipuló su vida. Policarpo dio su vida como un mártir de la fe. Ireneo da testimonio de lo que dijo Policarpo acerca de la influencia que el evangelista Juan tuvo en su vida. Y él hace mención de que Juan fue el que escribió el evangelio de Juan. La evidencia interna apunta al apóstol Juan, vio la gloria de Jesucristo en el capítulo 1:14. Dice el texto que él era el discípulo a quien amaba Jesús, capítulo 21, versículo 20, y era uno de los tres más cercanos a Jesús, de acuerdo a Marcos 5:37. De los 12 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan eran los más cercanos al Señor. En el libro, en la página 59, pueden mirar ahí si desean, la página 59 es la página en español, página 63, si están usando este material en inglés. El libro, el autor ahí dice que el Evangelio según Juan era conocido por la iglesia primitiva como el cuarto Evangelio, y fue escrito muy probablemente al final del primer siglo de la era cristiana, alrededor del año 85 al 90 después de Cristo. La personal, clara y poderosa declaración acerca del propósito del Evangelio según San Juan se encuentra en Juan capítulo 20. Es importante que ustedes reconozcan que cada uno de los evangelios tenían un propósito. Mateo tenía un propósito muy único a él, Marco también, Lucas también y Juan. Y cuando usted lee y estudia cada uno de los evangelios, usualmente va a llegar a un texto, a una serie de textos, pasajes que le dan el propósito por el cual el evangelista escribió su evangelio. Y creo que el más claro de los cuatro en cuanto al propósito por el cual el autor escribe su evangelio es el evangelio de Juan. Es muy claro, se encuentra en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas serán escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el autor nos está diciendo que la razón por la cual él escribe el Evangelio es para que leyendo y sabiendo acerca de Jesús podamos llegar a creer que Jesús es el Cristo, o sea, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, para que creyendo en esa verdad acerca de Jesucristo, confiando en Él, tengamos, que dice, vida en su nombre. Y en muchos otros textos, él añade la palabra vida eterna. Y vamos a hablar acerca de esa frase en unos minutos. Entonces, Juan capítulo 20, del 30 al 31, es el pasaje clave en el Evangelio de Juan que nos dice el porqué de todo lo que escribe Juan en su Evangelio. En términos del resumen del contenido, página 60 en español, página 64 en inglés, en el libro dice que el Evangelio de Juan es único tanto por lo que omite, el material mencionado es selecto, por ejemplo, capítulo 20, 30, 21, 25, como por lo que incluye. Por lo tanto, aunque guarda gran contraste con las versiones del Evangelio conocido como Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, es un hermoso complemento de ellas. O sea, usted lee Mateo, Marcos, Lucas, hay mucha similitud entre lo que le llamamos los evangelios sinópticos, o sea, evangelios que tienen una misma perspectiva, una misma mirada. El evangelio de Juan muy diferente a los otros, pero se complementan los unos a los otros. Propero, en su libro Evangelios Sinópticos, en su gran diccionario enciclopédico de la Biblia, dice lo siguiente. Respecto a Juan, los sinópticos tienen muy poco material en común.
relatan el ministerio de Cristo en Galilea, Juan en Judea. De los 29 milagros registrados por los sinópticos, Juan solo tiene 2. En Juan faltan los discursos públicos a las multitudes frente a las conversaciones individuales, privadas, y aproximadamente el 92% de Juan es material exclusivo. O sea, el 92% del material de lo que uno lee en el Evangelio de Juan es exclusivo a Juan. No lo vas a encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. Además, los sinópticos dan la impresión de que la actividad pública de Jesús no duró más de un año, en contraste con el Evangelio de Juan. Y vamos a mirar el tiempo que cubre Juan para el ministerio de Jesús. Primer año. En el primer año del ministerio de Jesús, lo que encontramos es que incluye la boda de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro, la purificación del templo, su entrevista con Nicodemo, capítulo 3, y su conversación con la mujer samaritana, que es el capítulo 4. Esto es lo que está tomando lugar en el primer año de la vida de Jesús en términos de su ministerio, de lo que incluye el Evangelio de Juan. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están incluidas en los Evangelios. En el segundo año del ministerio de Jesús, Juan no cubre mucho de los eventos registrados en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, del segundo año del ministerio de Jesús, sino se concentra en relatar 4 de las 7 señales en su evangelio, más sus relatos sobre la deidad de Jesús y el sermón del pan de vida. Tanto las afirmaciones de la deidad de Jesús y las obras del Señor en el sábado también son enfatizadas por Juan. Y ahí vemos los diferentes textos. Y bueno, llegamos al tercer año. El tercer año intensificó la confrontación de los fariseos con Jesús. Jesús declara su preexistencia, enseña sobre el buen pastor, es el capítulo 10, resucita a Lázaro, es el capítulo 11, relata la semana de pasión, es exaltado por muchos en la entrada triunfante, enseña sobre la venida del Espíritu Santo, participa de la última cena en el aposento alto con sus discípulos, es juzgado, crucificado y resucita de entre los muertos. Por último, se manifiesta a sus discípulos y a Tomás, les da una última encomienda evangelística, discipular, y restablece a Pedro como un líder fundamental en la iglesia. Esos son los capítulos 7 al 21. Cuando miramos al Evangelio de San Juan, el propósito es creer para tener la vida eterna. La pregunta que contesta es, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Usted lee el Evangelio de Juan y usted termina de leer y usted se da cuenta de que lo que el Evangelio de Juan está haciendo es contestando esta pregunta. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el Evangelio de fe, es el Evangelio evangelístico, es el Evangelio de los 4, el cual provee de manera más clara lo que usted tiene que hacer para saber que usted tiene vida eterna. En esta última semana me fui a ver a los nietos, pero antes de ir a ver a los nietos que viven en otro estado, el lunes pasado me senté con un joven, y creo que lo compartí, ¿verdad? Creo que tiene 21 años. Y yo asumí, y eso es lo que pasa cuando asumimos, ¿verdad? Que este joven, porque lo veo en la iglesia, siempre tiene su Biblia, está participando del grupo estudiantil, va a los estudios bíblicos, entonces me siento con él porque lo estoy mentoreando, lo estoy discipulando. A mí me gusta mentorear a jóvenes de 18, 19, 20, 22 años. Me gusta invertir en la próxima generación. Entonces me senté con él a compartir y le hablé un poco del Señor, le hice algunas preguntas, le llamamos preguntas diagnósticas. Por ejemplo, la primera pregunta diagnóstica, y usted la debe de contestar en esta noche, ahí en la mente suya, o si lo quiere escribir, la manera que usted contestaría esta pregunta. ¿Cómo contestaría usted esta primera pregunta diagnóstica? ¿Ha llegado usted a su relación con Dios donde usted tiene la seguridad de que si usted muere en esta noche,
usted irá a la presencia de Dios? Esa es una pregunta muy importante. No debemos asumir que, que aún los pastores que nos están guiando entiendan, ¿verdad? No debemos asumir que nadie, ah, que todos hayan entendido la oferta del Evangelio. Entonces yo le hago esta pregunta a este joven y él me dice, bueno, se puso a pensar y dijo más o menos, espero. La contesta no fue no, quizás era espero poder llegar al cielo. Ok, perfecto. Pregunta diagnóstica número 2. Supongamos que en esta noche usted muere en su sueño y va delante de la presencia de Dios, está ya al entrar en el cielo y Dios le hace esta pregunta. ¿Por qué debo permitirte pasar la eternidad conmigo? ¿Por qué? Y es una pregunta muy importante que usted debe de contestar. O sea, primero, ¿tiene usted la seguridad, el convencimiento de que si usted muere en esta noche, usted pasará la eternidad con Dios? Sí, no, quizás, no sé, 100%. ¿Ok? Conteste esa pregunta. Segunda pregunta es, supongamos que usted muera en esta noche y usted vaya delante de la presencia de Dios. Y estas son preguntas hipotéticas, no la van a encontrar en ningún lugar en la Biblia. ¿Ok? Pero Dios le pregunta. ¿Por qué debo dejarte pasar la eternidad conmigo? ¿Cómo le contestaría? Y este muchacho que yo creía que había entendido bien el Evangelio, básicamente me contestó de una manera que yo dije, no, él todavía no entiende el único requisito para que uno entre delante de Dios. Y ahí pude compartir la palabra de Dios y lo invité que orase conmigo. Y me alegré mucho cuando yo no oré por él y él repite la oración, sino que él mismo, de su corazón, hizo una oración preciosa, recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Así que el Evangelio según San Juan, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y a propósito es para que creyendo en Jesús podamos tener vida eterna, como miramos ahí en el capítulo 20, que es el pasaje, creo yo, clave para el Evangelio de Juan. Entonces el tema, Jesús, el Hijo de Dios, ahí vemos Tomás cuando ve al Señor, le dice, Señor mío y Dios mío. Los testigos de Jehová quieren decirnos de que cuando él dice Señor mío es un nombre de respeto, es una manera para demostrar respeto. Pero él se arrodilla delante del Señor, igual que se arrodillaron cuando lo vieron resucitado los discípulos en Mateo 28. Y dice que lo adoraron. Jesús recibió adoración. Bueno, solamente Dios se puede adorar. Tomás dice, Señor mío. ¿Ok? Es una expresión de deidad, de señorío. Y dice, y Dios mío. Entonces es el tema. Jesús es el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, Padre. La palabra cree aparece 96 veces en Juan. Es la traducción de varias palabras. Pistevo es la palabra griega y el sustantivo es pistis. Pistevo es el verbo y el sustantivo es pistis, fe. Y el sustantivo pistis, fe, no aparece, pero lo que sí aparece es el verbo pistevo, cree, es una acción. Tengo que depositar mi fe, tengo que creer algo objetivo acerca de la persona de Jesucristo. Y esa palabra cree aparece 96 veces en Juan. Creo que en un libro de 22 capítulos, ¿verdad? Creo que es bastante importante que una palabra aparezca 96 veces. Y la fecha de nuevo es entre los años 85 y 90, algunos lo ponen 85 y 95 después de Cristo. Muy bien. Entonces, el Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Jesucristo, no que no aparezca la deidad o enseñanzas en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
sobre la deidad de Jesucristo o la divinidad de Jesucristo, pero el Evangelio de Juan enfatiza la deidad de Jesucristo. Y de nuevo, el 92% del material en Juan es exclusivo a él. Yo leí una vez, y no lo he confirmado, que el Evangelio de Juan en sí representa solamente 19 días en la vida de Jesucristo. En esos 19 días abarca los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Pero si usted ve las actividades de Jesús en el Evangelio de Juan, alguien escribió, no lo he confirmado, pero probablemente es correcto, que solamente está mencionando las actividades de Jesús a través de 9 días en 3 años y medio. Y el énfasis en el Evangelio de Juan es la salvación. Ahora, hay un gran debate teológico hoy en día. A veces se representa lo que toman cierta posición en este debate y a veces hay acusaciones de ambos lados, ¿verdad? Y vamos a mirar más este debate cuando hagamos el libro número 5, que tiene que ver con la doctrina cristiana, porque ahí vamos a dar las diferentes posiciones sobre diferentes doctrinas, ¿verdad? Y le vamos a pedir que usted trabaje el texto, que usted trabaje la palabra y que usted llegue a su propia conclusión. Le vamos a dar la conclusión nuestra, usted va a leer de lo que dice el autor y su conclusión, pero al final del día, y no estamos hablando de áreas que son fundamentales, como siempre hemos dicho. El seminario nuestro, Leadership Outreach, Alcance de Líderes, estamos todos unánimes en lo fundamental. ¿Qué es la fundamental? Creemos que hay un Dios. Ese Dios es Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Creemos en la inspiración de la palabra de Dios. Creemos en la segunda venida de Cristo. Pero hay otras esferas, ¿verdad?, en la teología donde vamos a discrepar. Por eso que hay tantas denominaciones y tantos grupos cristianos, porque hay variedad de interpretaciones en muchos asuntos, ¿verdad? Bueno, hay un gran debate que lleva años, ¿verdad? Y tiene que ver con el lugar del arrepentimiento en la salvación. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué no significa el arrepentimiento? ¿Añade a la salvación el arrepentimiento? ¿En qué sentido el arrepentimiento es correcto en relación a la salvación? ¿En qué sentido el arrepentimiento no es correcto en relación a la salvación? Pero es interesante que Juan fue escrito para que, leyendo las cosas que Juan escribe acerca de Jesucristo, creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. Es interesante que la palabra cree en el verbo, en el sentido verbal de la palabra, aparece 96 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento en el Evangelio de Juan? Tome un minuto, no un minuto, unos segundos, y en su mente dé un número. ¿Cuántas veces aparece el término, la palabra arrepentimiento en el Evangelio de Juan? Lo escribe ahí, una nota ahí en su cuaderno o en su mente. Piense, 1 vez, 5 veces, 15 veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra, el término arrepentimiento en el Evangelio de Juan? Recuerde que Juan fue escrito para que, creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, tengamos vida eterna. Y que repite la palabra cree como la condición para que uno sea salvo, el requisito para que uno sea salvo 96 veces. La pregunta es, ¿cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento? Mis hermanos, la palabra arrepentimiento no aparece. Usted no va a leer el libro de Juan, que fue escrito para que, leyendo lo que Juan reporta, lo que Juan revela, sepamos con certeza que tenemos vida eterna. Y la palabra arrepentimiento no aparece. Ahora, no significa que la palabra arrepentimiento no aparezca en los sinópticos, no aparezca en Hechos, ¿verdad? Pero es importante y quiero decir mucho más sobre este tema
cuando tengamos nuestro estudio sobre la doctrina de la salvación. Eso va a ser el libro número 5. O sea, queda bastante tiempo para llegar a ese libro, pero solamente darle una introducción sobre este tema. El énfasis sobre la única condición para la vida eterna es creer. Y aparece tantas veces. Hay algunos textos bíblicos donde usted puede mirar de inmediato y ver cómo Juan usa el verbo creer en el Evangelio. Pero cuando miramos el arrepentimiento y la salvación en Cristo, sí quiero decir algunas palabras. Primero, arrepentimiento, metanoia en griego, ya cuando lleguemos al estudio en el volumen 5, vamos a dar un poco más detalles sobre esta palabra, pero arrepentimiento es en sí reconocer que uno es pecador y en necesidad de un Salvador. La palabra tiene que ver con cambio de pensamiento, un cambio de opinión, pensar de manera diferente, pero en esencia, el producto de la esencia del arrepentimiento es que uno reconoce que uno es pecador y tiene necesidad de un Salvador. El fruto del arrepentimiento es el producto del nuevo nacimiento. A veces uno quiere que la persona que no conoce a Cristo cambie su vida, quiere que la persona dé fruto, pero tenemos que entender que el fruto del arrepentimiento, o sea, ese cambio hacia lo cual la palabra arrepentimiento apunta, es el producto de la persona que ha nacido de nuevo. No podemos esperar que una persona que no haya nacido de nuevo dé el fruto del arrepentimiento. Lucas 3 habla del fruto del arrepentimiento en los labios de Juan el Bautista. El arrepentimiento para la salvación no es una decisión de abandonar el pecado y de cambiar. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos como evangelistas, como pastores, ¿verdad? Y predicamos y estamos llamando al pecador al arrepentimiento, a una decisión que abandone su estilo de vida, abandone sus pecados y que cambie su vida. Pero la manera que presentamos el arrepentimiento es como si el arrepentimiento es la precondición para que la persona sea aceptada por Dios. Tiene que arrepentirte, tiene que prometer, tiene que tomar una decisión para dejar tu vida, tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que hacer. Y lo que llegamos es tener una salvación por obras y no por gracia. Porque el momento que usted añada algo a la fe es entonces una salvación por obras y no por gracia por medio de la fe. Entonces el arrepentimiento para la salvación no es una decisión de abandonar el pecado y de cambiar. Arrepentimiento tiene que ver con esto. El pecador que no conoce a Cristo puede reconocer sus pecados y su necesidad del Salvador, pero solo el Espíritu dentro del hombre puede producir el arrepentimiento en el ser y en el deseo de cambio para la gloria de Dios. O sea, no es hasta el momento que yo crea en Jesucristo y sea nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, donde soy bautizado por el Espíritu Santo viene a morar en mí, recibo la presencia del Espíritu Santo, Dios abre mi entendimiento, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero yo no estoy en Cristo hasta que haya creído en Cristo por fe y nazca de nuevo. En ese momento comienza el fruto del arrepentimiento. Pero pedirle a un pecador que abandone, deje, promete, es como poner condiciones antes de la salvación, antes de la regeneración. Y ahí tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que no prediquemos el arrepentimiento, porque el arrepentimiento, como defino aquí en la primera oración aquí, arrepentimiento, reconocer que uno es pecador y en necesidad de un Salvador es correcto. Cuando yo predico y hago una invitación, estoy apelando al pecador a que se arrepienta, reconozca que es un pecador en necesidad de un Salvador. Y ese Salvador nos ama tanto que nos acepta tal como somos, pero nos ama tanto que no nos deja tal como somos. ¿Entiende? Entonces nos va a cambiar. Pero el fruto del arrepentimiento es el producto, viene después, que nazca de nuevo. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la fe en Cristo
como el único requisito para que una persona pueda ser salva. En Juan capítulo 1, el versículo 12, uno de mis preferidos textos en Juan dice más, a todos los que les recibieron. ¿Qué significa Juan? A los que les recibieron. Bueno, ahora añade esta segunda cláusula para definir lo que significa recibir. A los que reciben a Jesús, o sea, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el plan de salvación tiene su origen en Dios, no en el corazón pecador. A eso se refiere cuando dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que quiere decir es que el plan de salvación comienza en la mente de Dios, en la eternidad. Dios originó el plan de salvación para el pecador. Y aquel verbo, bajando al versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, hay tres palabras claves en Juan. Palabra señal, palabra creer y la palabra vida. Estas son tres palabras claves en el Evangelio de Juan. Señal, creer y vida. Señal o señales, semion en el griego, son los milagros que sirven como símbolos o señales que identifican o apuntan a la persona, a la esencia de Jesús, revela o revelan la naturaleza del Hijo de Dios. O sea, hay muchas señales. Cada vez que la palabra aparece en el Evangelio de Juan, es esta palabra griega que tiene que ver con un símbolo, una representación de algo, de una esencia que esa actividad, esa acción quiere revelar y revela sobre la naturaleza o la esencia de Jesús. Juan quiere en su evangelio darnos señales. ¿Por qué? Porque el deseo que es a través de la palabra de Jesús, los milagros de Jesús, las señales de Jesús, el lector al final es apelado, es exhortado a considerar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que creyendo esas verdades acerca de la persona de Jesucristo, uno reciba perdón de pecado y la vida eterna. Creer o pistebo en el griego, lo repito otra vez, describe entonces la lucha en su evangelio entre aquellos que creen o confían en el Señor y los judíos que rechazan a Cristo. El libro explica que creer en Jesús es estar convencido de algo. O sea, la palabra creer o fe es tener la certeza interna o la convicción de que Dios es fiel a lo que Él promete. Esa definición, casi palabra por palabra, usted la puede leer en Romanos capítulo 4, cuando habla acerca de Abraham y la edad de Abraham y de Sara. Y como él creyó por fe, o sea, tomó por sentado que Dios era verídico, veraz, en lo que él había prometido que iba a hacer. O sea, tener fe en algo es tener convencimiento o certeza interna de lo que uno cree, ¿verdad? O sea, el Señor dice en Juan 6:47, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. O tengo el convencimiento, y es una decisión en sí. Decimos, tenemos que tomar una decisión en pos de Cristo. Decide por Cristo en sí no es correcto, porque o estoy convencido de que Jesús es lo que es o no lo soy. O estoy convencido que Jesús es el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o no estoy convencido. Uno no decide creer algo. O estoy convencido o no estoy convencido. O me salvo yo, o me salvo mis obras caritativas, o mis buenas obras, o me salva Jesucristo. ¿Creo o no creo? ¿Estoy convencido o no convencido? ¿Tengo la convicción interna de que esa es una realidad o no la tengo?
Algunos dirán, bueno, pero el diablo cree. Él cree, él sabe que Dios existe, pero nunca ha confiado en Cristo para su salvación y nunca lo hará, ¿verdad? Entonces, creer, están convencidos de que Dios es fiel a lo que Él promete. Tomar la palabra de Dios como veraz, como cierta, ¿verdad? Eso es la fe. Entonces, la otra palabra es vida, zoe en el griego. La vida de la cual habla Jesús o Juan es vida eterna. Esa es la vida de Dios, calidad de vida para aquellos que creen en Jesús como Salvador, como lo vemos en Juan capítulo 17, versículo 3. Está la palabra bios o bios, que tiene que ver con la vida material, biología, por ejemplo. Esa es la vida material. Aparece en Lucas 8, 14. Está psiqui, que tiene que ver con el alma. Se traduce a veces como vida, pero es el alma de uno, o sea, la mente, la emoción y la voluntad humana. Mateo 16, 25. Y está entonces la palabra Zoe, la vida eterna de Dios en la cual Él nos invita a participar. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1, 4, 5, 26, 11, 25. Y esa es la vida que Dios ofrece al pecador. Y es la vida que transforma, cambia, nos hace nuevos y tenemos una vida diferente, porque es la misma presencia de Dios en nosotros, es la vida de Dios en nosotros. Y es la vida que ofrecemos al pecador cuando evangelizamos y compartimos el evangelio. Juan 17:3 Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Algunos no sabemos ni aún la definición de la frase vida eterna. Juan 17:3 nos aporta la definición. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, vida eterna es un conocimiento íntimo de Dios y de Jesucristo. La vida eterna la podemos definir un poco más como eternidad con Dios. O sea, el momento que usted ha creído en Cristo, su eternidad está sellada. De acuerdo a lo que enseñamos nosotros en el seminario, porque es lo que entendemos en la palabra de Dios, el momento que usted recibe el regalo de la vida eterna, es vida eterna, es duradera, es para siempre, no se pierde. Pero la vida eterna tiene que ver con calidad de experiencia espiritual con Dios. Es la vida de Dios en nosotros. No somos los mismos. Eh, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí, Gálatas 2:20. Romanos 6, yo morí, yo fui crucificado junto con Cristo y resucitado junto con Cristo para nueva vida. No tengo que seguir pecando, no tengo que vivir una vida de débil delante de Dios, de fracaso. Lo hago porque lo escojo hacer y tengo libertad, pero no tengo que vivir una vida de desobediencia, de fracaso, de malas decisiones, de más malas decisiones, de hundir mi vida y hundir mi familia por malas decisiones que yo tomo, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que viven de esa manera, no reconocen esta realidad de la unidad con Cristo y no saben disfrutar, no han sido enseñados este concepto, esta enseñanza, no han sido enseñados la nueva vida, Cristo, Romanos 6, 7 y 8, ¿verdad? Que tenemos vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Cristo vino para darnos vida eterna, nueva vida, vida en abundancia, vida a plenitud. O sea, vida eterna es conocer a Dios, intimarnos con Dios y con su Hijo Jesucristo. Vivir para siempre con Él y disfrutar de esta expresión, de esta coinonía, de este compañerismo con Dios. No es perfecto, no por Dios, sino por razón de mi desobediencia, mi flaqueza, ¿verdad? Pero Dios nos promete vida en abundancia, vida a plenitud. Conocer
es de ginosco en el griego, o ginosco, la manera moderna de la pronunciación. Tiene que ver con intimidarnos con Dios, una relación estrecha con Dios, que Dios promete a todos los que le conocen. Un posible bosquejo de Juan sería Juan del 1 al 12, o capítulos del 1 al 12, que son las señales o milagros que revelan la persona de Cristo. O Juan capítulo 13 al 21, la relación de amor de Jesús con sus discípulos y su sacrificio de amor. Dos maneras de bosquejear el Evangelio de Juan, la primera sección y la segunda sección. La primera sección, mucho énfasis en señales, milagros que están apuntando hacia la persona de Cristo. Juan 13 al 21. Él pasa mucho tiempo con los discípulos, capítulos 13 al 17, ¿verdad? Esa relación de amor de Jesús con sus discípulos, que le habla de su sacrificio, le habla acerca del consolador que va a enviar, ¿verdad? Y se intima con él. Esa sección ahí de Juan, capítulo 13 al 21. Capítulo 1, del 1 al 51, el prólogo, página 61 ahí en su libro, página 65 en inglés. El autor dice que en la primera parte del prólogo, capítulo 1, del 1 al 18, Juan presenta a Jesucristo como la eterna palabra de Dios encarnada que vino al mundo a revelar a Dios a los hombres para que aquellos que la recibieran fuesen hechos hijos de Dios. En la segunda parte del prólogo, capítulo 1, del 19 al 51, Jesús es identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. O sea, lo que el autor está haciendo aquí para nosotros en este libro es dándonos un resumen, un sinopsis del capítulo 1 y lo divide en dos partes. Capítulo 1, del 1 al 18, capítulo 1, del 19 al 51. Si usted va a hacer un estudio de cualquier libro de la Biblia, este es un buen ejemplo. Usted quiere leer un párrafo, quiere leer un capítulo. Si el tema continúa en el segundo capítulo, usted quiere entonces abarcar esa unidad de donde empieza o comienza el pensamiento a donde acaba. Y ahí da un resumen. El autor en esta sección nos quiere decir esto o aquello. Si usted está dando una prédica, pastor, si usted está dando una serie de estudios, si usted va a predicar a través de un libro de la Biblia, cuando usted comience su prédica, parte de la introducción es dar un resumen de lo que usted va a compartir. Y algo similar a lo que hace aquí el autor en el capítulo 1 es lo que usted puede hacer. No está diciendo todo lo que está en el capítulo, usted está dando un resumen para introducir el mensaje o el estudio. Principio de señales y los libros gnósticos. Vamos a hablar de las señales, algunos de los milagros del Señor y lo que conocemos como libros gnósticos, que vamos a definir. El libro que usted está leyendo hace mención, si no me equivoco, sobre el gnosticismo o libros gnósticos. Yo quiero abarcar un poquitico. Como siempre, le mandamos diapositivas. O sea, yo no voy a leer toda esta sección, la voy a leer. A algunos les interesan más algunos asuntos, algunos tópicos que a otros, y está bien. Si no es algo que le interesa mucho, usted cuando reciba la diapositiva, no lea esta sección. Para aquellos que quieran conocer y profundizar un poco más, pueden leer esta sección. Entonces, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los libros gnósticos tienen que ver con un movimiento, algunos quieren decir que era paralelo a cuando se estaban escribiendo los libros del Nuevo Testamento. Muchos que somos conservadores, evangélicos, decimos que no, que los libros no fueron contemporáneos de los evangelios, ni de los libros de Pablo, ni las epístolas generales, sino que fueron escritos en el segundo siglo. Pero sí están ofreciendo una manera diferente de pensar acerca de Cristo y del cristianismo. O sea, cuando usted compara libros gnósticos, libros que a veces uno oye en la universidad, nuestros hijos estudian un curso de filosofía o estudian un curso de
de religiones contemporáneas, ¿verdad? Ellos van entonces, o religiones del mundo, van a escuchar del profesor de que habían dos clases de cristianismo que eran paralelos el uno al otro, estaban tomando lugar al mismo tiempo, y que diferentes hechos en la historia dominaron en sí el reporte o creencia final, ¿verdad? De que los evangelios eran los correctos y los gnósticos no eran, y se perdieron estos libros gnósticos, y no fue hasta el año 1948 en Egipto que se encuentran, que es verdad, se encontraron, ¿verdad? En el siglo XX, pero que estos son los verdaderos evangelios. Hay como 20 diferentes evangelios que hablan de la vida de Jesucristo, en los labios de María, de Tomás, el discípulo y otros. Y algunos de nuestros hijos y nuestros nietos, cuando van a una universidad y toman una clase de religión o de filosofía o algo así, se les enseñan que en sí los evangelios nuestros, que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en sí son evangelios que se dictaron, se escribieron mucho más después que los acontecimientos, y que en sí no representan de verdad la persona de Cristo. Tenemos al Cristo histórico y al Cristo de la fe. El Cristo histórico es el que de verdad vivió en la Palestina. El Cristo de la fe es lo que uno lee en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde esos evangelios que fueron escritos edifican a Jesús y lo elevan a un nivel de divinidad como Dios y lo demás, pero que él no lo era, ¿verdad? Sino es la interpretación de la iglesia. Entonces, esto es un tema muy crucial para aquellos que son escépticos, agnósticos, ¿verdad? Que no han creído todavía en el Señor, en la palabra de Dios como palabra inspirada por Dios. Entonces, cuando estos cursos, toman estos cursos y leen estos libros, dicen, wow, este es el conocimiento que yo no tenía, ¿verdad? Y ignoraba. Y comienzan a leer todos estos libros que se han escrito en diferentes universidades sobre los libros gnósticos que se descubrieron ahí en Egipto en el siglo XX, y entonces las personas son confundidas, y a veces en los canales de televisor hay documentarios, ¿verdad?, que tiene que ver con el Jesús olvidado, el Jesús desconocido, ¿verdad? Y la gente que no leen y no saben y no estudian y no ven la contraparte de lo que se está dando, entonces toman por sentado este nuevo conocimiento que están recibiendo y rechazan el evangelio puro que conocemos nosotros, como está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, esta es una conversación muy importante, mis hermanos. Pueden leer esto o cuando reciban la diapositiva ni lo lean ni lo toquen, está bien. Pero Nag Hammadi es la área aquí en el río Nilo. Aquí tenemos el monte Sinaí, está ahí en Sinaí, la península de Sinaí. Tenemos el mar Mediterráneo en la parte norte, ahí. Hacia la parte noreste tenemos a Israel, y este es un río que lo encontramos, el río Nilo en Egipto, y en esta área, en una área llamada Nag Hammadi, encontraron estos libros y son conocidos como libros gnósticos, ¿verdad? La enseñanza de los primeros 3 siglos después de Cristo, llamado gnosticismo, viene de una palabra griega, gnosis. Y la palabra griega gnosis significa conocimiento. All right? Gnosis o gnosticismo tiene que ver con conocimiento. Y esta filosofía enseñó que una persona necesita un conocimiento especial para ser salvo. O sea, no era suficiente escuchar de la salvación en Cristo, sino uno tenía que ser dotado con un conocimiento metafísico especial más allá de la escritura para que uno en sí pudiese experimentar la salvación. O sea, no era Cristo solamente, sino era Cristo más otra cosa. Y muchas veces hoy en día tenemos en nuestra iglesia un tipo de gnosticismo, tanto en la salvación como en el crecimiento espiritual. Cristo nunca es suficiente. Cristo nunca es suficiente para la salvación, para que uno sepa que ha sido perdonado y de verdad tenga la seguridad de la vida eterna. Siempre tenemos que hacer otra cosa más para asegurar nuestra salvación. O
Cristo nunca es suficiente para la fe en Él y la fe espiritual. Siempre tenemos que buscar una nueva manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que buscar una nueva revelación. Tenemos que buscar más y más y más y más y más, porque cuando leemos lo que está en la Escritura no es suficiente. Conocer que somos salvos no es conocimiento. Saber que tenemos el Espíritu Santo que nos llena, que mora en nosotros, que vive en nosotros, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que somos llamados a orar, a adorar y a proclamar, no es suficiente. Estamos buscando nuevas experiencias, ¿verdad? En lugar de leer la Escritura, predicar la Biblia, orar que Dios nos ayude a aplicar su palabra por medio de su Espíritu Santo, a veces hay una manera del gnosticismo que ha entrado también en la iglesia. Así que yo tengo que tener cuidado como pastor en mi iglesia y usted, pastor, en su iglesia, mucho cuidado. ¿Es Cristo suficiente o no lo es? ¿Verdad? Entonces, tengamos cuidado porque esta herejía también de alguna manera entra en las iglesias. Es una mezcla de enseñanzas filosóficas griegas de Persia e ideas apocalípticas o de la segunda venida del juicio de Dios, judías escritas antes del tiempo de Cristo. Aquí hay muchas de las creencias acerca del gnosticismo. Yo no quiero tomar tiempo ahora para leer y explicar cada una de ellas, pero miren, por ejemplo, el número 8 y 9. Para ellos, la salvación no es por medio de la fe, sino por medio de un gnosis o un conocimiento especial, que es lo que acabo de explicar. Y el número 9, las enseñanzas de Jesús están grabadas en los libros gnósticos y los evangelios bíblicos fueron escritos más tarde con la intención de reprimir la verdad por aras o por eras, mejor dicho, e intereses de poder de aquellos que dominan y controlan. Son los intereses de aquellos que quieren controlar lo que en sí resaltan los evangelios, pero taparon, escondieron el verdadero conocimiento, este gnosis, ¿verdad? O sea, Cristo no es suficiente. Tenemos que buscar otra experiencia, otro conocimiento, añadir a nuestra fe para estar seguros que somos salvos. Pablo refutó, no un gnosticismo llano, sí el comienzo de esta enseñanza en la iglesia primitiva. Pablo refuta la sabiduría esotérica de este mundo en 1 Corintios 2 y el conocimiento de los corintios, el cual envanece, pero el amor edifica. Segundo, Pablo también enseñó que Cristo es la plenitud de Dios. O sea, no hay ningún otro conocimiento que necesitemos de Dios, porque la plenitud de Dios está corporalmente en la persona de Jesucristo. 3. Pablo refutó un falso conocimiento entre las iglesias, 1 Timoteo 6:20. Y 4. Pablo refutó la enseñanza de que una resurrección espiritual había tomado lugar. O sea, la resurrección no ha tomado todavía, 2 Timoteo 2:18. Eso todavía la esperamos. Colosenses 1:15 dice que, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación o sobre toda creación. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, si en Cristo está corporalmente toda la plenitud de deidad, de divinidad, ¿qué más necesito? Lo que necesito es entregarme más a Cristo. Tengo que amar a Cristo más. Tengo que adorarlo más. Tengo que arrepentirme más de mis pecados, mis faltas contra el Señor. Tiene que haber un arrepentimiento en mí. Tiene que haber sed de justicia, hambre de Dios, hambre por la santidad, un corazón puro. La experiencia, ninguna, es Cristo. Y que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, tenga más control de mi vida, ¿verdad? Porque no necesito más si todo lo tengo en Cristo Jesús. Dice Tim Keller, un gran autor y predicador que ya está con el Señor aquí en los Estados Unidos. Es simplemente como todas las demás religiones, dice él, acerca del gnosticismo, además del verdadero evangelio, una salvación basada en enseñanzas que deben obedecerse para alcanzar la iluminación. Todo el mundo está buscando ser iluminado. Una nueva manifestación, una nueva iluminación, ¿verdad?
en lugar de una adoración pura, ah, en paz delante del Señor, una adoración genuina para el Señor, una sed del Señor. Estamos buscando entonces una iluminación, algo más, algo más, algo más. Hermanos, el Señor ya nos ha revelado en palabras. Lo que tenemos que ahora es estudiarla, abrirla. Pastores, tomar tiempo para estudiar, prepararse, no simplemente ponerse ahí en el púlpito y decir lo que usted quiera y darse el emocionalismo. Usted tiene que abrir las escrituras, enseñar, dar explicación de lo que significa las escrituras, dar una aplicación de lo que significa en mi vida, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y en el mundo donde vivimos, y darle gracias al Señor que su Espíritu Santo es nuestro eh, maestro, nos ayuda, ¿verdad? Dice aquí Keller que el problema es que uno está buscando una nueva iluminación, una nueva interpretación, ¿verdad? Nada podría estar más lejos, dice él, del verdadero evangelio. La noticia de que Jesús con su vida y su muerte nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida, libre para toma, para la toma, para que vivamos en ellas, en ella. Cuando llegamos ahora a Juan, capítulo 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice N.T. Wright, un erudito del Nuevo Testamento, dice que él aclara que sería un error decir que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos presentan a Jesús en su humanidad, mientras que Juan solo se concentra en la cristología divina. Porque, por ejemplo, cuando vamos a Marcos capítulo 1:1, un libro sinóptico, dice principio del evangelio de Jesucristo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Esa frase, Hijo de Dios, es la manifestación de Dios. Es aquel que es en la esencia de Dios. O sea, los sinópticos hablan de la deidad de Jesús y hablan de la humanidad de Jesús. Juan habla de la humanidad de Jesús, pero enfatiza la deidad de Jesús. Juan incluyó en su primer párrafo de su libro lo que los otros autores de los evangelios querían que sus lectores concluyesen paso por paso. O sea, lo que Juan hace obvio desde el primer párrafo en su evangelio es algo que es como un argumento que va siendo construido a través de los capítulos en los libros sinópticos. O sea, es verdad que Juan hace mucho más obvio que Jesús es Dios. El énfasis de Juan es la divinidad o la deidad de Jesús. Pero eso no significa que cuando usted lee Mateo, Marco y Lucas, no hay nada en lo que ellos escriben sobre la deidad o la divinidad de Jesús. Los sinópticos y Juan, ambos representan la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús. Hay un versículo muy conocido en el griego, lo que estudiamos es griego, que es lo que acabamos de leer ahora, y tiene que ver con Jesús como el logos o el principio, ¿verdad? El verbo, ¿verdad? Que es Dios. Y cuando hablamos de verbo, logos, tiene que ver con supremacía de Jesús sobre toda la creación y todo significado humano. Él es el verbo. En el principio era el verbo. En el principio de la creación. En el principio de Génesis capítulo 1. En el principio, en el comienzo de todas las cosas creadas, ahí estaba Dios creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo. El logos estaba ahí con Dios. Y si seguimos leyendo Génesis 1, también estaba el Espíritu Santo. El verbo, logos, supremacía de Jesús sobre toda creación y todo significado humano. En el principio, desde el comienzo de la creación, ahí estaba Jesús. Génesis 1:1. Y dice ahí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
La palabra con tiene que ver con intimidad. La segunda persona de la Trinidad estaba unido ahí con la primera y tercera parte o persona de la Trinidad. Estaba con Dios, estaba en relación con Él, parte del Dios Trino. Es lo que se refiere. Jesús era preexistente, ¿verdad? Existió como el Hijo de Dios en la eternidad pasada, antes de la encarnación. Pueden ver ahí capítulo 8, versículo 56 al 58 de Juan, y pueden mirar también a Colosenses 1:15 al 19. O sea, tenemos el verbo logos en el principio, el verbo era con Dios, y después dice, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Y ese Dios tomó carne, como dice el versículo 14. Pueden leer ahí Hebreos 1:3, Tito 2:13 y Primera de Juan 5:20. No tenemos tiempo en este momento para considerar la Trinidad. Esta es otra doctrina. Y cuando estudiemos el libro 5 de doctrina cristiana, vamos a ir de manera muy detallada hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Vamos a hablar de la Trinidad, vamos a mirar a diferentes textos bíblicos sobre la Trinidad, vamos a mirar argumentos en contra de la Trinidad, ¿verdad? Pero no hay tiempo en esta noche para entrar en esos detalles. Pero el verbo era Dios. Dice que todas las cosas fueron por Él hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. 1:3. No dice y todas las otras cosas. Si usted toma una Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia del Nuevo Mundo, creo que se llama, usted verá que ellos añaden esta palabra, todas las otras cosas. Porque el momento que dice todas las cosas por Él fueron hechas, eso significa que Jesús no pudo ser una criatura hecha. Si todas las cosas por Él fueron hechas, eh, él mismo no pudo haber sido creado. Entonces, los testigos de Jehová añaden una palabra que no aparece en el texto griego, y es la palabra otras. Todas las otras cosas. O sea, Él fue creado primero por Dios y ahora todas las otras cosas fueron creadas por Él. Eso no es lo que el texto dice. En Él estaba la vida, vida eterna, vida a plenitud, vida en abundancia, la vida de Dios que se encuentra en Jesús, como miramos ahí en Juan capítulo 17 y versículo 3. Y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la fuente exhaustiva, o sea, lo incluye todo, exclusiva de la revelación de Dios al hombre. Dice William McDonald en su libro Comentario Bíblico, el mismo que nos dio la vida es también la luz de los hombres. Él proporciona la guía y dirección necesaria para el hombre. Existir es una cosa, pero otra muy distinta es saber cómo vivir. Me gusta eso. Existir, estar vivo, eso es una cosa. Pero saber cómo vivir, es muy distinta. Es saber cómo vivir, conocer el verdadero propósito de la vida y conocer el camino al cielo. El mismo que nos ha dado vida es aquel que nos provee de la luz para el camino que seguimos. Tremenda cita ahí, mis hermanos, del comentarista William McDonald. Entonces, la traducción del Nuevo Mundo, Testigos de Jehová, en Juan 1, del 1 al 3, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Aquí también vemos que en las sectas a veces cambian textos claves, y aquí hay otro cambio. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, ahí ellos añaden un artículo indefinido, que es la palabra un Dios. El griego solamente tiene el artículo definido. El hombre, la mujer, él corre. No hay un artículo indefinido, Eso se pone para entender mejor el texto. No hay razón aquí para incluir un artículo indefinido ante Dios. En el principio, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es la manera que deben de haber traducido.
pero aquí añade la palabra un Dios. O sea, los testigos de Jehová son politeístas, no son monoteístas. Ellos dicen que no. Pero si tú tienes un Dios creador y tienes un segundo Dios menor, eso es politeísmo y no monoteísmo. Y Jesucristo dijo que hay solamente un Dios verdadero en Juan 17:3. En él, o este estaba en el principio con Dios, todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Colosenses 1:16 también hay un cambio en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En Colosenses 1:16, porque por medio de él todas las otras cosas, dicen ellos, fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Entonces añaden la palabra otras, porque por medio de él todas las cosas fueron hechas o creadas. Es la interpretación correcta o la traducción correcta. Ellos añaden la palabra otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Hace años, un profesor de un seminario muy conocido aquí en los Estados Unidos eh, hablaba acerca de un encuentro que él tuvo con dos testigos de Jehová que vinieron a la puerta, y había un testigo de Jehová mayor y uno que era joven, que estaba siendo entrenado. Él sabía que estaba siendo entrenado. Y empezaron a hablar con él. No sabían que él era un profesor, que sabía el griego, no sabían nada. Y él abrió la puerta, comenzó a hablar con ellos. You know. Y en un momento el muchacho joven comienza a decir, no, porque la Biblia en el griego, en Juan capítulo 1:1, dice de que Jesucristo era un Dios y lo demás. Y entonces el profesor Howard Hendricks, así se llamaba, Howard Hendricks, le preguntó al muchacho, ¿tú sabes griego? Sí, yo sé griego, ya he estudiado. Ah, espera un momento. Entonces regresó, entró a la casa y sacó el griego, Nuevo Testamento en griego, y se lo dio. Y el muchacho lo abrió ahí a Juan capítulo 1:1. Y cuando lo abrió, el muchacho no sabía qué hacer porque nunca había leído ni una letra en griego, ¿verdad? Y entonces se excusaron, el señor mayor le dijo, bueno, gracias, que tenga un buen día, y se llevó al muchacho. Y él dice que se quedó mirando por la ventana y que pasaron la calle y entraron y se sentaron en un carro. Y como por media hora dice que él notó que el señor mayor estaba hablando con el más joven. Y entonces al final salieron del carro y comenzaron otra vez a tocar en las puertas. Y él hace esta pregunta. Cuando se tocó en la puerta para hablar de su creencia como testigo de Jehová, ¿quién tú crees fue el quien habló con la persona que abrió la puerta? ¿El señor mayor o el joven? Y él cuenta que el quien habló fue el joven. O sea, nos enseña que, aunque no estamos de acuerdo con la creencia de los testigos de Jehová, han hecho un bastante buen trabajo en indoctrinar y enseñar muy bien su creencia y la manera de su interpretación. O sea, ese señor mayor estaba discipulando a este joven. Y aunque se equivocó hablando del griego, probablemente ese error nunca lo cometió otra vez. La idea es que estaban entrenando. Y es la razón por la cual tenemos un seminario, ¿verdad? No vamos a ser expertos, no vamos a ser teólogos, no vamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Queremos conocer bien la palabra de Dios para no caer en la herejía. Queremos conocer bien la palabra para edificar la vida de los miembros de nuestra iglesia. Y porque hay crecimiento, hermanos, cuando estudiamos y entendemos la palabra de Dios, hay crecimiento. Porque yo tengo que saber a quién estoy adorando. O estoy adorando a un segundo Dios, o un Dios que es diferente al Padre, a un Dios que es de la misma esencia al Padre y requiere que le adore porque es parte de un Dios que es uno en su esencia, es tres personas. No es una contradicción, ¿verdad? Yo tengo que saber qué enseña Colosenses. Yo tengo que saber qué enseña Juan capítulo 1, porque esto tiene consecuencias eternas o eternales, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿verdad? Estamos hablando del griego, estamos hablando de diferentes textos básicos, pero todo esto tiene algo, ¿verdad? Importante para que conozcamos. Entonces, en
hologos, que hologos, en proston, theon, que theos, en hologos. Ahí se lo puse para que lo pudiera entender lo que se está diciendo en el griego, pero ahí dice que, y que la palabra logos era Dios. No hay manera para traducir, era un Dios, sino la palabra, el logos, era Dios. Así que podemos aprender de los testigos de Jehová un poco de que tenemos que aprender bien lo que las escrituras enseñan para no caer en la trampa del enemigo. Cuando entramos al capítulo 2, 1 al 12:50, el ministerio público de Jesús, el autor dice, esta sección está centrada en Jesús dando testimonio a la gente y en 7 señales milagrosas que dan testimonio acerca de quién es Jesús. Estas 7 señales milagrosas, comenzando con el agua transformada en vino, tuvieron como objeto probar que Jesús era el Mesías, glorificar a Dios y guiar al pueblo a creer en Jesús. Me gusta mucho este sinopsis que da el autor del libro, porque está ahora resumiendo la intención del contenido que Juan nos va a dar, comenzando en el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Y dice que tiene como objetivo estas 3 cosas. Probar que Jesús, por medio de los milagros, era el Mesías, o sea, los milagros van a apuntar a la persona de Jesús como Mesías, glorificaría a Dios y también era para guiar al pueblo a creer en Jesús como el Mesías. Entonces, las 7 señales milagrosas de Jesús que revelan su identidad. La primera es el agua cambiada en vino. Y claro, no tenemos tiempo para leer estos textos. El pasaje del capítulo 2 de Juan, el significado, Cristo tiene poder sobrenatural y transforma la vida en gozo cuando se cree en Él. Segundo, la curación del Hijo del Noble, Juan capítulo 4, el Hijo de Dios tiene poder para sanar cuando se tiene fe en Él. Número 3, la curación del hombre junto al estanque, Juan 5, como Señor del sábado, Jesús revela su autoridad divina, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera el sábado. 4, la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, el significado es Jesús es el profeta Mesías prometido. Deuteronomio 18 es el capítulo que promete que vendría un gran profeta al pueblo de Israel. Deuteronomio 18. Jesús es el profeta Mesías prometido que ofrece pan espiritual. Número 5, Jesús anda sobre el mar. Juan 6, Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Número 6, el don de la vista al ciego. Juan 9, Jesús demostró que Él es divino y debe ser adorado. Y por último, la resurrección de Lázaro entre los muertos. Juan capítulo 11. Jesús demuestra que Él tiene poder sobre la vida y es la base de la resurrección y la vida eterna. O sea, aquí hay una manera fácil de ver el nombre del milagro, el pasaje bíblico en Juan y cuál es el significado de cada uno de ellos. Juan 20, 30, 31 dice de nuevo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Capítulos claves en esta sección, capítulo 3, es el encuentro con Nicodemo. Capítulo 4, el encuentro con la mujer samaritana. Juan 8, la mujer sorprendida en adulterio. Juan 5 y 8, la identidad de Jesús como el gran yo soy. Capítulo 10, un pasaje precioso, el buen pastor. Y Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Así que aquí hay muchos hermanos. Yo le voy a mandar todas estas diapositivas. Hablo acerca de la mujer samaritana. Otro pasaje es la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Ustedes pueden después leer ahí con más calma todas estas secciones. Yo simplemente quiero hacer una distinción
en dos palabras que también son claves. Ya una ya la dije, que es la palabra creer, y la otra es la palabra permanecer. A veces hay estudiantes de la Biblia que cuando leen la palabra permanecer, el que permanece en mí, interpretan esa palabra como queriendo significar creer. La palabra creer en el Evangelio de Juan, que aparece en 96 veces, y la palabra permanecer no son iguales, no son ni las palabras, la misma palabra en el griego, ni tiene el mismo significado. Entonces quiero aclarar el significado. Creer, cuando decimos creer en Jesús, es la única condición para ser salvo, como dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, creer es la única condición para que uno sea salvo. Nunca debemos de añadir algún otro requisito, porque entonces sería una salvación por obras. Pero tenemos la palabra permanecer, y permanecer es la única condición para producir fruto en la vida del creyente. Creer es la única condición para que uno sea salvo, adoptado, hijo de Dios. Permanecer es la única condición dada en el Evangelio de Juan para que podamos producir fruto en la vida del creyente. Si no permanecemos en Cristo, aunque hayamos creído en Cristo, no vamos a producir fruto. O sea, podemos haber creído en Cristo y ser salvos e ir al cielo cuando muramos, pero si no permanecemos en Cristo, aunque hayamos creído en Cristo, no vamos a producir fruto. Tenemos que creer en Cristo para salvación, tenemos que permanecer en Cristo para dar fruto en nuestra vida. Entonces, ahí yo explico que hay dos diferentes grupos a los cuales Juan se está dirigiendo en Juan capítulo 8, y usted tiene que entender esta distinción entre la palabra creer y la palabra permanecer para que tenga sentido este capítulo 8 de Juan. ¿Okay? Entonces Jesús le está diciendo a este nuevo grupo de creyentes que si permanecen en él, la palabra es meno en griego, habitar en relación con Jesús, serían verdaderamente sus discípulos. Es como la semana pasada que hablé de Mateo 16, cuando después que Pedro, que era discípulo del Señor, había creído en Jesús, reprende al Señor, le dice, jamás te van a acontecer estas cosas. El Señor en torno lo reprende a él y le dice a sus discípulos, incluyendo a, a Pedro, que estaban siendo usados utensilios del diablo. En ese momento él no estaba permaneciendo en el Señor, no iba a dar fruto, no estaba dando fruto. Estaba tratando de proteger al Señor de una muerte necesaria, ¿verdad? Tenemos que tenemos que habitar, permanecer en una intimidad estrecha con el Señor si vamos a ser verdaderamente sus discípulos que dan fruto. Permanecer o habitar en una relación estrecha con el Señor haría que ellos realmente le seguirían como discípulos fieles, lo cual haría que ellos conocerían la verdad de las enseñanzas de Jesús y por lo tanto experimentarían libertad espiritual. Pero si tú no permaneces en el Señor, el pecado se puede esclavizar de ti otra vez. No queremos andar en la carne, queremos andar en el espíritu. Pero si tú andas en la carne, no vas a andar en el espíritu. Pero si andas en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Nosotros tenemos que creer en el Señor, pero muy importante, tenemos que permanecer en el Señor para no satisfacer los deseos de la carne y ser creyentes productivos, creyentes que Dios usa para su gloria. Este es otro pasaje precioso, Juan capítulo 10, el buen pastor. Lo vamos a mirar en esta noche, la resurrección de Lázaro, también capítulo 3 al 17, el ministerio de Jesús a los discípulos. Esa es una de las secciones preferidas mía del Evangelio de Juan, donde habla acerca del Espíritu Santo
ahí capítulo 13 al 17. Capítulo 18 al 19 es la pasión de Jesús. Y ya terminando capítulo 20 al 21, el epílogo. Entonces, yo me equivoqué más temprano. Juan tiene 21 capítulos, no tiene 22. Ok, muy bien. El Evangelio de Juan, ya terminamos con esto. El Evangelio de Juan confronta a todo lector con una decisión respecto a la persona de Cristo. Juan 12, de 37 al 43 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y eso sucede hoy en día. Muchas personas no creen en el Señor. No es por falta de señal, no es por falta de evidencia, no es por falta de argumento, no es por falta de amor, aunque a veces los creyentes no amamos muy bien, pero muchas veces demostramos amor, pero muchas personas son renuentes al Evangelio. Tenemos que seguir predicando, no darnos por vencidos, amar a las personas, seguir ministrando a las personas, orar por las personas, pedirle a Dios que nos abra oportunidades para compartir el Evangelio, sea que reciban a Cristo o no lo reciban. Esa pasión no debe de nunca disminuir en nosotros, sino debe estar siempre incrementando en nosotros. Juan enfatizó la salvación. Juan enfatizó la condición para la salvación. Usted y yo debemos también hacer lo mismo. Enfatizar el evangelismo. Compartir la palabra de Dios. Primero, con tu vida. Segundo, con tus palabras. Y apuntando a las personas al Señor. Confía solo y exclusivamente en Jesucristo para tu salvación y para ser reconciliado con Dios Padre. Esta es una pregunta no retórica, y no es falta de respeto que haga esta pregunta. Lo que yo he aprendido, que no puedo asumir que las personas entiendan el Evangelio. Sé que es una pregunta muy sincera, y ya para terminar, dejo con ustedes. ¿Han confiado solo y exclusivamente en Jesucristo para su salvación y para ser reconciliado con Dios Padre? O a veces se pregunta usted, ¿estaré haciendo lo suficiente para que Dios me deje entrar al cielo? ¿Soy de verdad creyente? A lo mejor no lo soy porque no hago X cosas. Esta lista de cosas que debo de estar haciendo, no la estoy haciendo. Mira usted a lo que usted hace en lugar de mirar atrás hacia Cristo y lo que Él cumplió por usted en la cruz del Calvario. No es lo que usted hace, hermanos, es lo que Él hizo. Es lo que Cristo hizo por usted. Entonces mi pregunta es, de verdad, si usted muere en esta noche, ¿tiene la seguridad de que usted pasará la eternidad con Dios? Y si Dios le preguntase por qué debe dejarle entrar al cielo, ¿cómo le contestaría usted? Si usted aporta cualquier clase de obra caritativa o de cosas que ya no hace, cosas nuevas que sí hace, como condiciones para que Dios al fin sí lo deje entrar al cielo, entonces usted no ha entendido el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz por sus pecados como sustituto. Él pagó con su sangre derramada en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No puedo mirar hacia mis obras, tengo que mirar siempre hacia el Calvario. Cristo pagó por mis pecados. Cristo es mi Salvador. Y me someto a Él como Señor de mi vida. Pero a veces no lo hago correctamente ni la manera que honra al Señor. En esos momentos tengo que mirar no a mí, tengo que seguir mirando atrás a lo que Cristo cumplió por mí en la cruz del Calvario. ¿Confías solo y exclusivamente en Cristo o piensas que de alguna manera usted se está salvando a usted mismo? Cristo es el único que salva. Ahí en la página 64 y 67 de su libro, usted verá el tema y el mensaje de Juan. Léalo ahí. Y hay una tarea en la página 65 en español, página 69 en inglés. Es muy importante que esa sección ahí que le dice que lea los textos bíblicos, ¿verdad? Claves, usted lea la mayoría de esos textos, porque siempre las tareas están conectadas con esos textos que usted va a leer. Y la tarea ahí en la página 65 dice,
de los pasajes claves citados, el número 7, ahí en su libro, arriba, elija 3. Léalos dentro de su contexto y en una sola frase escriba la idea principal enseñada en el pasaje. O sea, usted debe escoger 3 textos de lo que están ahí en esa lista número 7 y para la tarea dar una frase breve como un resumen de lo que está o en el texto o en ese párrafo que usted acaba de leer. Esa es la tarea, eso para su beneficio, usted no la va a entregar, es para su beneficio. Si el coordinador que trabaja con usted quiere repasar las tareas, lo pueden hacer, pero no es un requisito para la clase y para pasar y recibir crédito para la clase. Juan 17, 1 al 5. Escogí uno solamente para darle un ejemplo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifíqueme tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, si usted escoge este párrafo, es más de un versículo, ¿verdad? Son 5 versículos. Usted tiene que tratar de disminuir los diferentes conceptos que están aquí en una declaración simple y breve, ¿verdad? No va a dar todos los detalles de este párrafo, pero va a resaltar la esencia de lo que Cristo está diciendo aquí, o Juan está diciendo aquí acerca de lo que Jesús oró al Padre. Entonces, como tarea yo escogí este texto bíblico, ¿verdad? Y la declaración mía es esta. Cristo glorificó al Padre terminando su obra, proveyendo vida eterna a la humanidad. O sea, la esencia de lo que Juan 17, 1 al 5 está diciendo, yo pudiera añadir más, pero estoy tratando de dar una declaración breve, concisa de lo que acabo de leer. Cristo glorificó al Padre terminando su obra, proveyendo vida eterna a la humanidad. Esta tarea va a ser muy importante que usted repita esta tarea, porque cuando lleguemos al volumen 4 acerca de cómo preparar mensajes expositivos, esta es la tarea que usted va a practicar. Usted va a leer un texto, un capítulo, un párrafo, y se le va a pedir que usted dé la idea principal que usted encuentra en ese pasaje del cual usted va a predicar. Entonces, es importante que usted comience ahora a practicar cómo leer un texto y tratar de resumir lo que dice. ¿Ok, hermanos? Entonces, ya con esto terminamos. Recuerden que la semana que viene, la semana 23 de junio, no habrá clase. No se le va a mandar una clase pregrabada. Simplemente no habrá clase la semana que viene y eso usted lo puede usar para ponerse al día con sus lecturas, diferentes pasajes bíblicos, haciendo las tareas que aparecen ahí en el texto y nos veremos el día 30 de junio para estudiar el libro de los Hechos con el pastor Marlin. Va a ser en 2 semanas que nos veremos otra vez, ¿ok? Así que vamos a terminar aquí. Déjenme abrir aquí. Si alguien tiene pregunta o comentario, acabamos de estudiar el libro de Juan, más o menos. Entonces, si usted tiene, sí, diga hermano, si tiene una pregunta, un comentario, abra encienda su micrófono y puede hacer su comentario. Diga, Reyes, Nicole Pérez. All right. Dios le bendiga mucho, pastor. Eh, Tengo un poquito de dificultad en estos días de las clases, por el asunto del internet y todo eso, pero nos estamos poniendo al día. En cuanto a la clase de hoy, me gustaría que me refrescara o volviera a explicar un poquito el asunto de los libros sinópticos, por favor. Los libros gnósticos. Sí, Bueno, hermana, señor. yo en Tengo la una pregunta diapositiva que le también. estoy mandando está bastante claro la posición gnóstica, ¿Cómo fue, pero Silvia? básicamente, de nuevo, como resumen de lo que ya he dicho, estos son libros que fueron escritos por un grupo que no era paralelo a la iglesia primitiva. O sea, no estamos hablando
de libros que fueron escritos por Juan, ni Pedro, ninguno de los apóstoles, sino que fueron escritos por personas del segundo siglo, o sea, después del año 100. Mateo, Marcos y Lucas fueron todos escritos antes del año 60. El Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 85 o 90. Los libros gnósticos, la palabra gnosticismo tiene que ver con un conocimiento, una nueva iluminación, un nuevo conocimiento que las personas tenían que obtener para poder recibir el perdón de pecados. Estos libros gnósticos se escriben durante el segundo siglo, o sea, después del año 100, después que los 27 libros del Nuevo Testamento ya fueron escritos. Muchas personas hoy en día que no son creyentes conservadores son lo que se le llaman personas que son liberales en sus teologías. Ellos dicen que los libros gnósticos fueron en sí escritos a la misma vez que los libros, o algunas veces dicen que fueron escritos aún antes de los libros del Nuevo Testamento, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan en sí fueron escritos mucho más después y representan a un Jesucristo que de verdad no era el Jesucristo histórico, que hay un Jesús histórico, verídico, que vivió en la Palestina, y está el Cristo del cual leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que de alguna manera ha sido edificado y dado una naturaleza divina, y que ese no es el Jesucristo verdadero. Entonces, nosotros rechazamos categóricamente esa postura, esa creencia gnóstica. Así que en las diapositivas que yo les voy a mandar, ustedes pueden leer un poco más detallado mi respuesta a su pregunta. ¿Ok? Muy bien. All right. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? El, el libro, el libro de Mateo, mi nombre es Richardson Remo, Pastor Ramón Sí. Martínez, de la República Dominicana. El hombre con la genealogía de Jesucristo. O sea que Mateo habla desde la descendencia físicamente, donde proviene, donde nace Cristo, porque empieza desde la cabeza, desde Adán. Adán engendró y así sucesivamente va hasta llegar a David y hasta llegar a Jesús. O sea, el libro de Mateo, yo quiero saber si el libro de Mateo habla acerca de Jesús específicamente, porque los 4 evangelios como Mateo, San Lucas, Marcos y Juan, vemos que esos 4 evangelios hablan de Jesús de las historias, ¿verdad? Pero habla de diferentes maneras, porque vemos que Mateo habla de la genealogía de Jesucristo. Lucas habla también de los que aconteció según Marcos, pero Juan habla de una forma muy diferente acerca de Jesús. Sí, muy bien. Sí, básicamente el hermano hace mención de que las genealogías de Jesús se encuentran en Mateo 1 y en Lucas 3. Ambas no son iguales. Mateo capítulo 1 está demostrando la genealogía de Jesús por medio de Salomón, el hijo de David, y Lucas 3 está dando la genealogía a través de Natán, otro hijo de Salomón. Son 2 genealogías de Jesucristo, pero son por medio de diferentes hijos de Salomón. Pero solamente Mateo y Lucas dan la genealogía. Y hay algo muy interesante sobre por qué la diferencia, pero no voy a entrar en ello en esta noche. All right. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario, hermano? Diga. Ahora es el momento. Tenemos tantos hermanos hispanos de diferentes naciones. Qué lindo, ¿verdad? Esta tecnología que nos permite llegar a donde están ustedes y vernos los unos a los otros de Centroamérica y América Latina y el Caribe. Es precioso, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Muy bien, hermano, le vamos a mandar toda la diapositiva. Hay muchas que no tuve tiempo para repasar en esta noche y otras que profundizan un poco más en algunas áreas, pero lea lo que usted quiera, lo puede tener ahí, archivarlo para un futuro, un estudio que vaya a dar sobre el Evangelio de Juan. Así que Dios te Tengo, bendiga. Diga, hermano. sí, soy Nancy Vicioso desde Santiago. Hola. Estaba mencionando, ¿se escucha? Sí, hermano.
Se escucha. Ok, quisiera que por favor me dé como un poquito de énfasis en lo que es el arrepentimiento. Y incluso yo hasta escribí ahí lo que podría decirnos usted a nosotros de lo referente en el versículo 3 en el capítulo 3 de Hechos, en el versículo 19, que enfatiza el autor sobre la importancia del arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué usted nos dice de eso? Sí, de nuevo, arrepentimiento significa un cambio de opinión, una manera nueva de pensar. Cuando yo vengo a Jesucristo y me doy cuenta de que soy un pecador, que necesito a un Salvador, ya me estoy arrepintiendo. Hay un cambio. Cuando a lo Ok. mejor yo he creído en Alá, o como musulmán, o creído como Krishna, como hindú, ¿verdad? Y me arrepiento que Jesús es el único Dios. Hay un arrepentimiento doctrinal, por ejemplo, ¿verdad? El arrepentimiento es cualquier cambio que viene a nuestras vidas tocante la persona de Dios y mi necesidad de un Salvador. Ese es el arrepentimiento. Eh, el arrepentimiento es importante. Ahí usted cita Hechos 3:19, pero aquí él está hablando, el autor, creo que es Pedro ahí en Hechos 3:19, él está hablando desde el capítulo 2, le está hablando a Israel. Israel como nación tenía que arrepentirse de haber crucificado al Mesías. Tenía que haber un arrepentimiento nacional para que el Mesías regresase a establecer su reino aquí sobre la tierra. Entonces, el arrepentimiento en Hechos 3:19, usted tiene que definir a quién se le está hablando. Recuerda, cuando usted interpreta la Biblia, usted tiene que contestar ciertas preguntas. ¿Qué se está diciendo? ¿Cómo se está diciendo? ¿A quiénes se está diciendo? ¿Dónde se está diciendo? Ahorita hay como 6 o 7 preguntas que usted tiene que hacerle al texto para tratar de entender, ¿verdad?, el significado de ese pasaje. Entonces, Hechos hablan del arrepentimiento. Eso es verídico, eso es verdad. Pero ¿a Cierto. qué clase de arrepentimiento se refiere Pedro ahí en Hechos 3:19? Y si usted sigue leyendo, él está diciendo, arrepiéntese para que vengan tiempos de Tiempos de refrigerio. refrigerio. ¿Tiempo de refrigerio a quién? A Israel. Ah, Israel como país, como nación, en representación de sus líderes, rechazaron al Mesías, rechazaron la oferta del reino que Cristo vino a dar y ofrecer. Ellos rechazaron a Jesús como el Mesías y ese reino ha sido pospuesto. Ese reino se va a establecer de nuevo. Si usted lee Mateo 19:28, habla de tronos que serán establecidos. Cristo se sentará sobre su trono junto con los 12 apóstoles. Si usted lee Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, usted va a leer acerca del reino que se va a establecer sobre Israel en el futuro. Si usted lee Zacarías 12:10, usted se da cuenta que habrá un arrepentimiento nacional cuando el Mesías descienda del cielo. Si usted lee Romanos 11, creo que es 26, habla de que todo Israel será salvo. O sea, ahí en Hechos 3:19 hay un arrepentimiento que se está ofreciendo a Israel como nación. Tiene que haber un cambio de pensamiento sobre la persona de Jesucristo y no lo hicieron, siguieron rehusando. Vieron muchos que sí aceptaron a Jesús durante la predicación del libro de los apóstoles, pero como nación nunca, como nación, entidad nacional, étnica, Israel nunca se ha convertido. Eso todavía es futuro. Entonces, el arrepentimiento es cambio de pensamiento. Yo necesito a Cristo. Yo soy pecador, pero no significa deja tus pecados, cambia, porque si no lo hace, Dios no acepta. No, 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 no. Le está pidiendo a una persona que no conoce a Cristo, que está envuelta en sus pecados y delitos, a que dé fruto de arrepentimiento. No. El fruto de arrepentimiento viene cuando hay un despertar espiritual, cuando tome lugar la regeneración, cuando acepte a Cristo como Salvador y el Espíritu Santo me dé nueva vida. Ahora Dios me transforma. Ahora habrá el fruto del arrepentimiento. Pero cuando usted predica al pecador ahí del púlpito, arrepiéntese, arrepiéntese, pecador, cambie, deje de su manera, haga esto, le está pidiendo que haga algo que es incapaz que ese pecador haga. Ese pecador venga a Cristo
reconozca que es pecador, que merece la condenación, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos en camino al infierno, pero necesita a Cristo. Dios te amó, dio su vida por ti. Reconózcalo como tu Salvador. Eres un pecador que va directamente al infierno si no conoces a Cristo. Pero Cristo dice, hijo mío, dame tu corazón. Una vez que tú le des el corazón tuyo a Cristo, entra el arrepentimiento. Un arrepentimiento verídico, veraz, palpable, tangible, que el Espíritu Santo comienza a cambiar y transformar tu vida. All right? Tengamos cuidado. Yo predico el arrepentimiento, pero tengo cuidado en cómo defino el arrepentimiento. Porque nunca quiero comunicar que la salvación es creer más yo dejar mi vida. Creer y dejar de pecar. Creer y hacer esto y hacer lo otro. No, 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 no. Yo soy un mendigo que vengo sediento, buscando alimentación, agua de mi Salvador. Y una vez que bebo de la fuente de vida eterna, hay una transformación. Y ahora mi vida cambia. Y hay fruto de arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien. All right. Ok, muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te damos en esta noche por este estudio. Y como dije al principio, quizás es un pastor que necesita predicar esta semana y puede usar algo de lo que dijimos en esta noche para preparar su mensaje. O si estamos dando un estudio de Juan, o lo vamos a dar, que este estudio, lo que leemos en el libro del texto, sea de edificación, una buena herramienta para ayudarnos en el estudio. Y aparte de eso, Señor, esta noche, Espíritu de Dios, yo te pido que tú, de verdad, hable a cada pastor, a cada hermano y cada hermana, cada líder esta noche, que cada uno esté convencido en su corazón de que han creído y dependido totalmente, 100% en la obra de Cristo y no en sus propias obras. Porque la salvación no es por obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que, Señor, si no hay seguridad de salvación en esta noche, si hay algunos que me están escuchando y no están seguros de que pasarán la eternidad con Cristo, yo te pido que en esta noche ellos simplemente transfieran su confianza de sí mismo al Señor. Y que en esta noche descansen sabiendo que no importa qué suceda en el futuro, Cristo pagó por todos sus pecados y que están seguros en la promesa de la vida eterna. Así que gracias, Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Muy buenas noches.